tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos a este servicio de adoración de esta tarde. Antes de empezar, hermanos, le doy las gracias a Dios por darme una oportunidad más, hermanos, de poderles transmitir una porción más de la palabra de Dios. Hermanos, quiero iniciar con una pregunta. No me la contesten, solo medite en ella. ¿Qué es una bendición? ¿Qué es una bendición? ¿Qué es una bendición, hermanos? Una bendición es la expresión de un deseo benigno dirigido hacia una persona o varias personas. Cuando alguien te dice que Dios te bendiga, no solamente te está deseando lo mejor para ti, sino que también está actuando a favor suyo. Pues cuando bendices a alguien, también atraes el favor de Dios hacia ti. El afecto de la bendición es multiplicador, hermanos, ya que es dado por Dios a sus hijos. La bendición, hermanos, invoca el apoyo activo de Dios para el bienestar de la persona. Habla del agradecimiento, hermanos, implica también salud, provisión, felicidad en la persona que recibe buenos deseos de nuestra parte. La palabra bendición, hermanos, tiene dos aspectos debido a que la podemos encontrar en el Antiguo Testamento como veraka, hermanos, en hebreo, y en el Nuevo Testamento, eulogio, en griego. Veraka, hermanos, se traduce como transferir el poder a favor de Dios mediante la imposición de manos. Y vemos que los apóstoles es lo que ellos hacían, hermanos, transferir el poder de Dios mediante la imposición de manos. Eulogio, hermanos, elogiar, se traduce como hablar bien de alguien. Bendecir, hermanos, tiene que ver mucho con la palabra bien decir. Así como maldecir viene de la palabra maldecir o hablar mal de alguien. La bendición, hermanos, es lo más hermoso que Dios nos puede dar, hermanos. Es lo mejor que nos puede dar Dios, una bendición. En esta tarde, hermanos, vamos a ver 3 puntos que están relacionados con el pueblo de Israel, que no aprovechó, hermanos, o más bien desechó las maravillosas bendiciones que Dios le había proporcionado. El mensaje de esta tarde lo he titulado ¿Por qué se pierden las bendiciones? Como primer punto, hermanos, podemos perder las bendiciones cuando hay comodidad y no procedemos al cambio. En la salida, hermanos, del pueblo de Israel, ya en el desierto, bendijo el Señor al pueblo de Israel con un alimento, nunca mejor dicho, hermanos, caído del cielo, llamado, como todos lo sabemos, maná. Eran, como dicen por ahí, ¿verdad? Yo creo, unas hojuelas como del cornflakes y con un sabor a como a miel. Bueno, así se dice, ¿verdad, hermanos? Era alimento con todos los nutrientes y vitaminas necesarias para mantener a su pueblo con vigor y la fuerza necesaria durante toda su estadía de 40 años en el desierto. Alimento del cielo, hermanos, que ellos no hacían ningún tipo de esfuerzo y que ellos recogían todos los días sin ningún esfuerzo. Este pueblo, hermanos, de Israel estaba cómodo. Todo le caía del cielo. Yo creo que nada más faltara al pueblo de Israel, hermanos, que saliera de su campamento o de su tienda y que nada más abriera la boca y todo le caía, hermanos. Este pueblo estaba bien cómodo, hermanos. No hacía ningún esfuerzo para poder obtenerlo. ¿Y qué es lo que hacía Israel, hermanos? Todavía renegaba por la comida. Renegaba. Y como dijéramos hoy, ¿verdad, hermanos? Pelón y con piojos. Pues no. Era pan del cielo, hermanos, que en un principio desecharon. Desecharon, hermanos, reclamando al echar de menos la comida de Egipto. Comida con sabor a esclavitud. Olvidando los malos tratos, los insultos, los latigazos, las humillaciones y su falta de libertad. Entonces, el pueblo de Israel, ¿qué es lo que quería, hermanos? ¿Qué es lo que quería?
Ya quería carne, hermanos. Carnita del pueblo de Israel. ¿Y Dios qué les manda, hermanos? Codornices. Hermanos, Dios se harta de estas personas, de este pueblo, hermanos, que teniendo las bendiciones las 24 horas del día, no supieron valorar, hermanos. No valoraban este pueblo, hermanos. No necesitaban trabajar. Todo les caía del cielo a estos israelitas. Pero este pueblo, hermanos, no procedía al cambio. No quería cambiar su actitud. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? Les invito, hermanos, que abran sus Biblias en Números, capítulo 11, versículo 1, hermanos. Números, capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios, hermanos. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Ahí, hermanos, también en el 32, un resumen, hermanos, para no leer todo, dice la palabra de Dios. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices, y el que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre sus dientes de ellos antes de que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, y hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hattaava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Aparte de que no procedían al cambio, esas personas eran muy aborazadas, hermanos. Tenían que agarrar por comida a diario, y estas personas agarraban por montones. Por eso, hermanos, la ira de Dios cae sobre este pueblo, hermanos. Jehová desecha una gran multitud por no proceder al cambio. Se quejaban por todo, hermanos. Esto está pasando hoy en día, hermanos. Esto está pasando hoy en día. Estamos tan cómodos, hermanos, que no es necesario cambiar nuestra actitud. Que no es necesario cambiar nuestra actitud. Que no es necesario hacer tales cosas para el servicio hacia Dios. Es mejor estar aquí sentado criticando al hermano que ora, criticando al hermano que predica, pero no procede al cambio. Cuidado, hermanos. Dios te está observando. Te está observando, hermanos, y puede quitarte esas bendiciones que tanto te han costado por no proceder al cambio. Dios te da la bendición, pero usted la hace maldición. Hermano, proceda al cambio. No esté en esa sala de confort. Muestre su actitud que quiere ser diferente. Muestre su actitud que quiere ser diferente. No seamos igual que este pueblo de Israel que tenía todo a la mano. Todo. Los sacaron de la esclavitud. Estaban bendecidos. Una gran nube los cubría del sol. Todo, hermanos. Las maravillas, todo vieron, pero no procedían al cambio. No querían cambiar su actitud. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿se está comprometiendo con Dios? ¿Ha salido de su sala de confort para servir a Dios? Es tiempo de cambiar nuestra actitud, hermano, para que no se corten esas bendiciones tan grandes que Dios nos regala sin merecerlas. Con su mano derecha, levante su mano derecha, hermano. Toque su pecho, su corazón. Su corazón está latiendo. Es una bendición de Dios. Y no podemos. Hermanos, no procedemos al cambio, hermanos. Grandes bendiciones que Dios nos manda y no queremos proceder al cambio. Ya lo mencionaron la mañana, hermanos. ¿Cuántos hermanos son los que no quieren participar? No queremos proceder al cambio, hermanos. Dios nos da muchísimas bendiciones, pero uno mismo las hace maldiciones. Uno mismo las hace maldiciones. Aunque a nosotros, hermanos, no se nos manifieste Dios así como se manifestaba al pueblo de Israel, sabemos que al estar aquí en la iglesia, hermanos, estamos más que bendecidos. Más que bendecidos, hermanos. Es por eso que necesitamos proceder al cambio y comprometernos más con Dios.
para que no se corten esas bendiciones tan hermosas que Dios nos regala sin merecerlas. Que Dios nos regala sin merecerlas. Como segundo punto, hermanos, podemos perder las bendiciones cuando nos apartamos de Dios. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, va caminando en el desierto, a pesar de todas las bendiciones que había recibido, todos los milagros, querían regresar hacia atrás. Querían apartarse del camino de Dios, hermanos. Les invito, hermanos, que vayamos a Números capítulo 14, versículos 3 y 4. Números capítulo 14, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres, nuestros niños, sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Hermanos, no pensemos al igual que este pueblo, que quería regresar, apartarse del camino de Dios. Quería regresar. Y la Biblia describe, hermanos, la situación de aquellos que se apartan de Dios. Aparte de que perdemos todas las bendiciones, nos vamos derecho a la condenación eterna. Nos vamos derechos, hermanos. Dice ahí, hermanos, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Los invito, hermanos, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra de Dios: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Aparte de que perdemos todas las bendiciones, nuestra condición viene a ser peor que la primera. Viene a ser peor. Muchos cristianos se han apartado del camino de Dios por amar las cosas del mundo. Se van al mundo, hermanos, y les gustan las fiestas, los placeres, los bailes, todo, hermanos. Todas estas cosas traen placer, pero solo por un corto tiempo. Solo por un corto tiempo. ¿Se ha apartado usted de Dios porque ama más las cosas de este mundo? ¿Se ha apartado? Recuerda lo que dijo el apóstol Juan, hermanos, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 a 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 17. Dice la palabra: no améis al mundo ni las cosas de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, hermanos. Si el amor del Padre no está en usted, entonces usted no podrá entrar al cielo algún día. No podrá, hermanos. No podremos entrar al cielo, hermanos, si no amamos a Dios. Otros también, hermanos, se apartan porque no quieren responsabilidades. Cuando hablamos de responsabilidades en la iglesia de Cristo, esto es lo mejor que nos puede pasar, hermanos. Es lo mejor. La Biblia nos enseña, hermanos, que lo que hacemos para la obra del Señor no es en vano. No es en vano, hermanos. Dice ahí, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice la palabra de Dios: así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y también, hermanos, lo confirma ahí en Hebreos, capítulo 6, versículo 10 y 11. Hebreos, capítulo 6, versículo 10 y 11. Dice la palabra de Dios: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviendo aún.
Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Así que, hermanos, si llevamos a cabo nuestras responsabilidades, Dios nos recompensará todo lo que hagamos en la obra del Señor, y nos ayuda, hermanos, nos ayuda a mantenernos ocupados en uno de los mejores trabajos de este mundo que podemos encontrar. Entre más, hermanos, se acostumbre a sus responsabilidades, más se va a quedar, hermanos, más va a estar firme en la obra del Señor. Así que, hermanos, no se aparte por esta razón, por la responsabilidad. No nos apartemos del camino de Dios, hermanos. Aunque usted puede pensar, antes de hacerme cristiano, vivía mejor. O simplemente las demás personas empiezan a decir, mira, ya ni porque es cristiano ya anda batallando. O mira, ahora que es cristiano, le están pasando cosas que antes no le pasaban. Pero déjeme decirle una cosa, hermanos. Cuando más esté batallando y sienta desmayar, es porque Dios está trabajando en su vida. Está trabajando en su vida. Y como dicen Corintios, hermanos, que nuestro trabajo no es en vano. Todo lo que estés pasando, sufriendo, todo se te va a recompensar. Todo. Por eso no nos apartemos de esta gran bendición, que es estar al lado del Todopoderoso. Aquel, hermanos, que ha prometido darnos la gran bendición de la vida eterna. Yo conocí, hermanos, gente, o más bien hermanos, le empezamos a hablar de la palabra, hermanos, y que Dios los iba a ayudar, hermanos. Estos hermanos ya tenían como 6 años que no tenían un bebé, y les empezamos a contar la historia de Abraham, que Dios los iba a ayudar, pero necesitaban entregarse a Dios. Hermanos, se entregaron a Dios, creyeron, se arrepintieron, se bautizaron, pero nada más Dios, hermanos, los bendició con un hijo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se retiraron. Viendo la bendición, se retiraron. Dios, hermanos, nos da muchísimas bendiciones, muchas, pero cuidado, hermanos, porque al apartarnos de Dios, esas bendiciones tan grandes que Dios nos da, uno mismo las hace maldiciones. Uno mismo, hermanos. Por eso, hermanos, van a pasar muchísimas cosas, hermanos. Van a pasar muchísimas cosas, pero pase lo que pase, debemos estar firmes. No nos apartemos del camino de Dios, para no perder esas bendiciones que Dios nos manda, hermanos. Como tercer punto, hermanos, también las bendiciones se apartan cuando estamos en pecado. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, había mirado con sus propios ojos cómo Dios se manifestaba en cada momento, que Dios les iba a dar una gran bendición, hermanos, que iba a ser la ley, hermanos, los 10 mandamientos. Moisés sube al monte de Sinaí, hermanos, y vuelve, ¿y qué fue lo primero que vio? Mucho pecado, hermano, mucho pecado. Le estaban adorando a un ídolo, a un becerro de oro. Y el pueblo de Israel, hermanos, estaba en pecado. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? Les invito, hermanos, que vayamos a Éxodo, capítulo 32, versículo 7. Éxodo, capítulo 32, versículo 7. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Y qué fue lo que dice a Moisés? No, Señor, dales una oportunidad. Y baja Moisés, hermanos, y ve todo el pecado que había en el pueblo de Israel. Y él mismo, hermanos, hace que se aparten los que no van a entrar a la tierra prometida, y desecha a una gran cantidad, hermanos. Dice ahí, hermanos, en el 28 del mismo capítulo: y los hijos de Leví hicieron conforme a lo dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres por andar en el pecado, hermanos. Aparte de que ya habían mirado todas las bendiciones, las maravillas de Dios, estaban en pecado. Y en esa vez, hermanos, cayeron más de 3,000.
También, hermanos, ¿quién tenía muchísimas bendiciones? Fueron los primeros de la humanidad. Fue Adán y Eva, hermanos. Adán y Eva tenían todo a su disposición, hermanos. Todo, sin hacer nada. Todo, hermano, lo tenían. Imagínense, hermano, sin trabajar, que todo fluyera de la tierra, hermanos. Todo. Era una gran bendición, hermanos. Pero por causa del pecado se cortaron esas bendiciones. Al igual a Eva, hermanos. El parto sin dolores. Era una gran bendición, hermanos. Pero ellos lo hicieron maldiciones. Y se apartaron esas bendiciones por causa del pecado. Por eso, hermanos, la manera de vivir del ser humano solo existen dos cosas: las buenas y las malas. Nuestro Dios, hermanos, desea que la humanidad viva en bendición. Que viva en bendición. Pero por otra parte está el enemigo, Satanás, que quiere que las personas vivan en un mundo pecaminoso, apartados del Todopoderoso y de esas ricas bendiciones. Hermanos, cuando Dios libera al pueblo de Israel, a lo mejor el pueblo de Israel, hermanos, se sintió libre, se sintió feliz, porque Dios iba a bendecirlos con una tierra a la cual ya se les había dicho. Pero lamentablemente, debido a su pecado de desobediencia de este pueblo, ellos no pudieron gozar de esa bendición, de esa plenitud, de esa libertad. Lo que es peor, hermanos, es que esa generación ni siquiera experimentó vivir en la tierra prometida. Cierto, fueron hombres libres, pero su pecado limitó su bendición. Les invito, hermanos, que vayamos a Números, capítulo 14, versículo 22 y 23. Números, capítulo 14, versículo 22 y 23. Dice la palabra de Dios: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra la cual juré a sus padres, no ninguno de los que me ha irritado la verá. Hermanos, debido al pecado, hermanos, ninguno de estos hombres pudo ver la tierra, hermanos, excepto dos: José, hermanos, y Caleb. Hermanos, el que encubre el pecado no prospera, hermanos. No se sorprenda, hermanos, cuando esté pasando por momentos difíciles. No se sorprenda, porque está viviendo en pecado. Está viviendo en pecado. Usted quiere ser bendecido, pero su pecado lo aleja de la bendición. Lo aleja. A lo mejor nosotros no sabemos nada de su pecado, pero Dios todo lo sabe. Dios todo lo ve. La hora, la fecha, todo, en qué momento. Dios todo lo ve. Todo lo ve. Por eso, hermanos, que el pecado no nos aparte de esas ricas bendiciones. Queremos aparte, hermanos, que Dios nos da, hermanos, sin merecerlas. Dios nos da muchísimas bendiciones. ¿Está usted en pecado? Arrepiéntase, para que Dios no corte esas maravillosas bendiciones que tanto le han costado. No, que no se corten, hermanos. Ya para concluir, hermanos, vemos que podemos perder la bendición cuando hay comodidad y no procedemos al cambio. No imitemos al pueblo de Israel, hermanos. Renegaba por todo, quería todo y no cambiaba su actitud. También, hermanos, podemos perder las bendiciones cuando nos apartamos de Dios. El pueblo de Israel, hermanos, ya había mirado las maravillas de Dios. Todo, hermanos, y querían regresar hacia Egipto, hermanos, que seguir en el camino de Dios. Es igual que hoy nosotros, hermanos. Vemos las maravillas de Dios, hermanos, cómo nos transformó, nos cambió de todo, y ahora queremos apartarnos de Dios y regresar a nuestro pasado, a ser esclavizados por Satanás, al igual que al faraón, al pueblo de Israel. Hermanos, que no se pierdan esas bendiciones por apartarnos del camino de Dios. Que no se pierdan, hermanos. También, hermanos, las bendiciones se pierden
cuando estamos en pecado. No hagamos lo mismo que el pueblo de Israel, que estando en la bendición, pecó. Al igual que Adán y Eva, hermanos. Estando en la bendición, pecó y se cortaron esas bendiciones. Esas ricas bendiciones, las maravillas de Dios. No nos apartemos, hermanos, de estas bendiciones. Yo le invito, hermanos, a que meditemos en esto, para que no se corten esas bendiciones tan grandes que Dios nos manda sin merecerlas. ¿Habrá alguien que esté en pecado? ¿Habrá alguien que quiera apartarse del camino de Dios? Hoy es el momento. Hoy es el momento que pueda hacerlo. Si quiere cambiar su actitud, hoy es tiempo de hacerlo. Hoy es tiempo de hacerlo. Hay una invitación para aquel hermano que está pasando por momentos difíciles.